7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al expresidente constitucional de la República, doctor Yamil Maguad Bit. Lo invitamos a propósito, tengo en mis manos, dentro del caso 1051-21-EP, tramitado en la Corte Constitucional, la observación, el escrito que ponen los juristas Juan Pablo Aguilar Andrade y Mario Alberto Prado Mora respecto de la decisión de la Corte Constitucional. Y quisiera leer el encabezado. Dice Yamil Maguad Bit, expresidente constitucional de la República, dentro del caso de la referencia, habiendo sido sorpresivamente notificado el 18 de diciembre, la semana anterior, con una sentencia fechada el 11 de los mismos mes y año, pese a que el conocimiento de la misma no consta en ninguno de los órdenes del día de las sesiones del Pleno de esa Corte, y tomando en cuenta que nunca fueron contestadas mis peticiones de ser escuchado por esta última, considero indispensable que se aclare y amplíe la sentencia, y para ello, conforme lo establece la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, solicita una serie de requerimientos. ¿Qué ha pasado con la Corte Constitucional y la demanda que presentó usted? Doctor Yamil Maguad, muy buen día. Buenos días. Gracias por su invitación. Para mí es un gusto poder compartir con usted estos minutos. Antes que nada, quiero también expresar a través de su medio mi solidaridad con la familia del expresidente Rodrigo Borja. Ya lo hice por escrito, pero él fue un presidente que desempeñó sus funciones con respeto a la presidencia de la República, con honestidad, con integridad y con amor patrio. Así que quisiera señalar eso de entrada. En segundo lugar, sí, déjeme explicarle de qué se trata, porque mucha gente puede estar sumamente confundida sobre esta situación. Ha durado tanto, son 25 años, que a lo mejor no entienden bien en qué momento estamos. Lo que nosotros hicimos fue pedirle a la Corte Constitucional que declare que el juez anterior, el juez de casación, pronunció una sentencia que no está debidamente fundamentada. Me explico. Usted tiene un código que dice que asesinar es un delito. Al mismo tiempo, tiene una persona que aparece muerta con un disparo en la cabeza, y usted ve una persona con un arma de donde salió el disparo que mató a esa persona. Entonces, matar es un delito, esta persona mató, por lo tanto, esta persona es culpable de ese delito. A esa unión de lo que hace la persona con lo que manda la ley se le llama motivación. Tiene que calzar como calza una gelatina en un molde, tiene que ser exacto. Y en la sentencia en que a mí me condenan, no hacen eso, la sentencia no está motivada. Y lo que le pedimos a la Corte Constitucional es que diga: señores jueces de casación, no hicieron bien su trabajo, no motivaron la sentencia, este es un derecho humano fundamental de cualquier procesado, vuelve el caso donde ustedes, revísenlo y sentencien de acuerdo a la ley. Eso fue todo. La Corte resolvió y la sentencia sí está motivada, sin dar ninguna explicación de por qué. Votaron entre gallos y medianoche y entonces me negaron la acción. Y por eso estamos aquí ahora en esta conversación. Ahora, una vez explicado lo que hicieron, ¿qué fue esto? Hay peculado y la ley habla del peculado y la Constitución habla del peculado y el peculado desde el siglo... Sí, nadie discute eso, de acuerdo. Segundo, el presidente firmó un decreto ejecutivo, de acuerdo, nadie discute eso, de acuerdo. ¿Cómo firmar un decreto ejecutivo en donde temporalmente se impidió el retiro de fondos privados, de bancos privados, se convierte en un peculado de fondos públicos? Esa conexión no existe. Es como que digan: está prohibido el asesinato, este señor se pasó un semáforo o entró en una casa sin permiso y por lo tanto es culpable de asesinato. ¿Dónde está la conexión? Eso es lo que se reclamó. Ahora, más allá de eso que es el fondo, resulta absolutamente inaceptable la forma en que lo hicieron. Yo planteé mi acción en el año 2021, es decir, hace 4 años. Y dijeron: la Corte trata esos temas cronológicamente.
Por lo tanto, espere que le llegue el turno. Y yo dije, sí, pero ustedes hacen una excepción en el orden cuando se trata de un tema de interés nacional y por la edad de la persona que lo plantea. Yo tengo más de 70 años y el tema es de interés nacional, ¿o no lo es? Por lo tanto, déle prioridad. Yo cumplo todos los requisitos que han cumplido otros que sí fueron priorizados. Nunca lo aceptaron. Me discriminaron. No me dan tratamiento igualitario ante la ley, que es un derecho humano básico en un proceso. Segundo, de pronto, en los últimos días, empezando el 27 de noviembre, entran en un acelere del proceso. Y entre el 27 de noviembre y el 11 de diciembre, en 14 días, tramitan el proceso y lo sentencian. 4 años sin hacer nada y de pronto en 14 días lo resuelven. ¿Pero en qué 14 días? No son cualesquiera 14 días del año. La semana del 5 de diciembre, fiestas de Quito, en que se sortea el Mundial de Fútbol, el calendario, todo el mundo pendiente de eso. Cuando se entrega el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, un triunfo latinoamericano, mucha atención en eso. Y cuando entramos en Navidad, se escogen el momento para pasar de agache. Quieren sacarse esto de encima sin poner la cara, sin dar la cara. Y eso repugna, porque hay que tener la integridad para hacer las cosas como manda la ley. En cuanto abrieron este proceso, yo pedí que me oyeran un escrito. Recíbanme y óiganme. Y nunca lo contestaron. Insistí, nunca lo contestaron. Pero en esos mismos días dieron 9 audiencias telemáticas. O sea, en 9 casos creyeron que era importante oír a la parte y a mí me lo negaron. ¿Con qué criterio? Hay un caso que es muy comentado ahora por todo el mundo, en que se reunió la Corte por más de 1 hora para discutir el cierre de un centro de diversión nocturna en Saraguro. Saraguro forma parte de mi provincia de Loja. Yo creo que tienen derecho a que se vea el caso, me parece bien. Pero ¿dónde está el criterio para dedicarle más de 1 hora a ese tema y no dedicarle 1 segundo a un expresidente que iba a hablar de un tema de interés nacional? La pregunta ahí es, ¿por qué no quisieron recibirme? ¿Qué es lo que no querían oír? Expresidente Maguad, en el escrito que presentan sus abogados sobre el informe de descargo de la Sala de Casación en la Corte Nacional de Justicia y que emitieron los jueces David Hacho, que ni siquiera está allá, por problemas de presunto abuso, y el doctor Iván Javier León Rodríguez, según el argumento de sus abogados, carecen de fundamentos. Ellos no han fundamentado en la sentencia en casación, lo cual se pasó por alto también el análisis en la Corte Constitucional. Exactamente, y ellos cometen un error gravísimo. Ellos dicen a la Corte Constitucional no le corresponde analizar el delito, analizar los elementos del delito, analizar el caso ya fue juzgado, esta no es una cuarta instancia. Claro, pero sí la constitución, permítame, pero sí la constitucionalidad del proceso. Exactamente, exactamente. No le estamos pidiendo a la Corte Constitucional que actúe como cuarta instancia. Le pedimos que haga control constitucional, como usted lo acaba de decir, de los jueces que sentenciaron mal. Y ellos dicen, no nos corresponde hacerlo, esto es terrible. Con lo que acaban de firmar ahí, mañana cualquier juez puede condenar a cualquier persona por cualquier delito sin probar que se ha comprobado sin probar que el delito existe, sin presentar pruebas, y está bien, y la Corte dice yo no puedo hacer nada. Es absurdo, no es solo sobre mi caso, es el presidente que están generando. Pero ¿qué es lo que no querían oír? ¿Por qué no me dieron la audiencia? Porque yo le hubiera dicho al juez, al presidente de la Corte Nacional, usted no puede ser juez de este caso. No puede ser juez de este caso porque cuando usted se graduó en el año 2016, en su tesis de grado, que después la publicó como libro,
usted despotricó contra la dolarización. Usted dijo que se trataba de algo muy malo para el pueblo ecuatoriano, que le hacía daño, que en una redacción espantosa que consta en todos los escritos. Claro, eso es para el registro histórico, el doctor Joel Escudero, el actual presidente de la Corte. Así es, se graduó con esa tesis, lo publicó como libro, en contra mía, en contra de las acciones de mi gobierno. El primer derecho de una persona es que lo juzguen jueces imparciales. Y este señor fue parcial desde 10 años antes de entrar, perdón, muchos años antes, no 10, de entrar a la corte. Segundo, en esa tesis y en el libro, le agradece al juez Richard Ortiz, el ponente de mi caso. Le agradece por sus criterios, le agradece por el apoyo que le dio para esa tesis. Luego dice que Ortiz formó parte del tribunal de grado en que con esa tesis se graduó Escudero. Entonces Ortiz también es parcial. Ambos se pusieron de acuerdo. El uno escribió lo que el otro también pensaba y luego se graduaron en un tribunal en que el otro estaba. Y ahora se presentan como jueces imparciales míos. ¿Cómo pueden ser imparciales? ¿Qué juzgado, qué tribunal en el mundo va a aceptar que eso está bien hecho? Y tercero, porque así son las cosas de la vida, el otro juez que votó en contra fue el día del golpe de Estado en contra mío, el asesor jurídico y alto dirigente de la CONAIE. Me derrocaron en las calles, es público. Este señor, a quien no conozco, era asesor y formaba parte de eso. ¿Es imparcial en el juicio? Él es el doctor Raúl Yazag Fernández, que entró hace poco a la Corte Constitucional. Sí. Entonces, todo esto yo les iba a decir en la audiencia pública. Ustedes no me pueden juzgar. La ley les obliga a excusarse. No son imparciales. Tienen interés en la resolución del caso. Prefirieron no oírme, dieron 9 audiencias a otras personas, pero no a mí. Pero no termina esto ahí. ¿Cómo se manejaron para pasar de agache? La Corte, cuando sesiona, tiene un orden del día. En ese orden del día se pone cada caso, número del caso, tema del caso, juez ponente del caso. Prepararon un orden del día de 21 puntos, donde no estaba mi caso. Se reúnen, van resolviendo los puntos, terminan el orden del día y de pronto entran a puntos varios y resuelven cambiar el orden del día. Y lo primero que hacen es conocer las excusas de tres jueces. Primero, el juez Escudero, el juez recusado por nosotros. La vicepresidenta de la Corte recibió el pedido de recusación. Tenía 2 días, tenía que notificarle enseguida al presidente y darle 2 días para que presente pruebas de descargo. Y tenía que esperar 3 días para pronunciarse sobre el caso, la Corte. Se guardó el pedido, a pesar de que le insistimos en el pedido, desde el 2 de diciembre que lo presentamos hasta el 11 de diciembre de la sentencia, para darle el chance de que el juez se excuse, para que no tenga que afrontar su responsabilidad de un juicio de recusación, porque durante 4 años no se excusó. Entonces aceptan excusas, aceptan 3 excusas, la Corte de 9 queda reducida a 6. Y sin que conste en el orden del día, ese rato el juez Ortiz presenta la ponencia y dice: yo tengo aquí una propuesta para que le neguemos la acción a Maguad. Y la votan ahí, sin constar en el orden del día, ocultándole al público y a los abogados y a todo el mundo que iban a tratar ese tema, el caso más largo y tal vez más importante que tiene la Corte. Esto apesta a maniobra. Esto apesta a manoseo, esto apesta a trampa. Pueden decir que eran días hábiles, pueden decir que no han violado la ley, pueden decir cualquier cosa, pero la suma de cosas, sin duda, demuestra la intención que tenían.
Más allá de la situación política del doctor Yamil Magoda, expresidente de la República, doctor Magoda, aquí hemos criticado constructivamente los sesgos políticos que han tenido en la Corte Constitucional para determinados pronunciamientos, dictámenes. ¿Usted cree que por decencia, por lo menos debieron, como usted bien ha señalado, el doctor Joel Escudero tiene su tesis contra la dolarización, no solo contra su decisión, ¿no? Porque déjeme decir, en 25 años el país destaca la vigencia de la dolarización. Sería gravísimo para cualquier gobierno de turno, echar abajo la dolarización. Destaca la vigencia de la dolarización. Contra toda esa corriente mayoritaria hizo su tesis el doctor Joel Escudero, actual presidente de la Corte Constitucional, y también el doctor Richard Ortiz. Es decir, ¿usted cree que aquí hay un sesgo? ¿Cree usted que debieron haberse excusado por lo menos de procesar esto? No me queda la menor duda, porque lo que usted dice es absolutamente cierto y absolutamente lógico. Permítame leerle, entre comillas, lo que escribió en su tesis de grado, por la que la felicita y le agradece a Ortiz los consejos que le dio el juez Escudero. El juez Escudero dijo que hay que juzgar a los responsables de las violaciones de derechos, entre comillas, porque, vuelvo a abrir comillas, la dolarización es un acto que golpeó al pueblo en lo más profundo de sus libertades, de sus derechos económicos, sociales y culturales. Se decretó, nunca hubo decreto de dolarización, fue una decisión del directorio del Banco Central. Fíjese la ignorancia, se decretó, nunca hubo decreto, y ordenó por ley. La famosa ley Trolle se aprobó cuando yo ya había estado 2 meses fuera del gobierno, derrocado. Pero se decretó y ordenó por ley la pobreza extrema y obligatoria. Según él, la dolarización decretó y ordenó la pobreza extrema y obligatoria. Y fíjese esta redacción espantosa, la misma que significó más que carencia, la que arrojó a una parte del pueblo a un estado de indigencia y miseria, cuya ignominia fue la deshumanización del ser. Por ello la pobreza es abyecta, debido a que colocó al ser humano bajo el dictado desesperante y absoluto de sus necesidades, que le impiden al ser humano vivir con libertad y dignidad. Este juez me condena por dolarizar. Este juez desdolarizador no tuvo la entereza de excusarse durante 4 años, y solo cuando lo recusé, lo protegieron para que pudiera ese rato, a última hora, excusarse. Y vea lo que le dice al juez Ortiz, al que pide que me sancionen, que hay que demostrar la masiva, sistemática y grave violación de derechos causada por el Estado. Compara a la crisis económica creada por el Niño, creada por el petróleo a $7 el barril, ninguna de las dos decisiones del gobierno, desastres naturales y decisiones del mercado internacional, lo compara con las violaciones graves a los derechos humanos cometidos por dictaduras militares, asesinatos, secuestros, torturas. Para este señor son lo mismo que la crisis que vivió el Ecuador. Y entre comillas le agradece, ¿qué le dice? Por su gran contribución formal y material. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Porque ya la sentencia está dictada, ya se lavaron las manos, ya después de haber hecho esta cantidad de atrocidades, tratarán de pasar unas navidades tranquilas, en paz, con espíritu cristiano, seguramente. Esta mayoría politiquera, antidolarizadora que me sentenció, tiene que contestar preguntas. Ese es el pedido de aclaración con el que usted empezó. Tienen que contestar por qué no priorizaron mi caso cuando habían priorizado otras en iguales circunstancias. ¿Por qué me discriminaron? ¿Por qué no me dieron el trato igual ante la ley? Tienen que explicar por qué no me escucharon cuando tuvieron 9 audiencias entre noviembre y diciembre de este año. ¿Por qué creyeron que el cierre de un centro nocturno en un cantón de este país era más importante
que escuchar al expresidente de la República sobre las decisiones de política económica que más han marcado el futuro del país. Tienen que explicar por qué no dieron paso a la recusación. Tienen que explicar por qué no pusieron el caso en el orden del día. Tienen que explicar por qué metieron el tema por debajo, con una corte que había sido ese rato disminuida en 33% porque 3 de sus 9 miembros salieron. Eso tienen que explicar. Y por supuesto, lo primero que pueden decir es que no hay nada que explicar. Típico. La sentencia es clarísima, no hay nada que explicar. O pueden empezar a tratar de balbucear algunas respuestas. Cualquier cosa que digan no va a poder ocultar este argumento que le estoy dando. Es un caso manipulado políticamente. La Corte Constitucional tenía una integración y se ganó un respeto con sus anteriores integrantes. El país podía estar en desacuerdo con 1 o 2 fallos, pero su manejo era muy serio y reconocido. Y en esta tragedia de la justicia ecuatoriana, era una esperanza para muchos de nosotros. Por eso recurrí a ella. Pero en la actual conformación y con la manera en que se manejan, vea usted en dónde estamos. Claro, está clarísimo. Si usted impulsó la dolarización y si hay un presidente de la Corte que se opuso con su libro para el registro histórico, lo cual significa una vergüenza, habría que preguntar a la mayoría del pueblo ecuatoriano qué piensa de la dolarización, o ese texto para tesis de grado, o simplemente la realidad de los ecuatorianos, lo cual debería dar vergüenza tener esos conceptos. Pero así se funciona no solo en la justicia constitucional, sino cuando hay sesgos políticos. Ahora, cuando usted dice no me escucharon, doctor Maguad, no hay un principio, con mayor razón quienes hacen control constitucional, el principio del debido proceso y derecho a la defensa, cuando usted dice no me escucharon. Sí, porque en 25 años yo nunca he podido hablar así como hablo con usted, con un juez. Siempre mi equipo de abogados, con quienes nunca podré estar más agradecido de lo que estoy, me han apoyado, me han ayudado. 25 años peleando esta causa. 10 años de correísmo. Correa hizo su campaña política ofreciendo meterme preso. Ordenó que me reabrieran el proceso que estaba sobreseído por la Corte Suprema de Justicia. Y luego dice él, y dice mi denunciante Granda, que yo nunca he topado un centavo, que él nunca me ha acusado de que yo me he beneficiado de un solo centavo. Entonces le pregunta el periodista Juan Carlos Calderón, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el dolo? Y dice, es que la ley dice que no pueden beneficiarse de terceros. Bueno, ¿dónde están las pruebas de que se beneficiaron? ¿Y dónde participo yo en esas pruebas? ¿Quieren acusar de que hubo decisiones del Banco Central del Ecuador? ¿A eso se refieren? El Banco Central era independiente, totalmente independiente del Ejecutivo. Por primera vez, empezó el día en que yo empecé de presidente con la nueva Constitución. Hay certificados del gerente del Banco Central en el proceso que dicen que no consta un documento, una llamada, un oficio mío interviniendo en ninguna decisión del Banco Central. Entonces, si eso es lo que no les gusta, ¿cómo me vinculan? Es un desastre de pies a cabezas. Es pura persecución política, ahora ejercida por esta corte desdolarizadora en su mayoría. Doctor Yamil Maguad, en el punto 7 de la demanda que presentan sus abogados Juan Pablo Aguilar y Mario Prado, plantea la aclaración de la sentencia. Cierto es que en el ámbito jurisdiccional una aclaración y una ampliación no cambia el fondo. Simplemente, ¿qué espera usted de este alcance a la sentencia, esta aclaración respecto de lo que debieron decir de la sentencia penal? Yo pienso que si yo no tengo derecho a la justicia porque no me han hecho justicia, por lo menos sí tengo derecho a decir mi verdad. Y por eso es tan importante la libertad de prensa, como la estamos ejerciendo en este momento. Y porque ellos, así como yo respondo por mis actos, y he respondido por todos mis actos, siempre, la gente reconoce un gran acierto en mis actos, de alcalde y de presidente. Está cuestionado el decreto de congelamiento,
Pero mi propio denunciante dice que la paz con el Perú y la dolarización, dice, vistos en perspectiva histórica, aunque fueron polémicos en su momento, han sido buenos. Han sido buenos y yo no he tocado un centavo y estoy condenado por peculado. Entonces, por lo menos la verdad, y que quede desprestigiada esta sentencia y aquellos que votaron a favor porque se lo merecen. Y esto va a ser analizado por cortes internacionales y van a tener que responder. No puede ser posible que hagan estas atrocidades y sean intocables. Todo el mundo responde, pero ellos no. Cuando le acabo de describir todo lo que hicieron, vamos a ver qué contestan a las preguntas. Otra cosa importantísima, si es que esa tesis de grado se hubiera producido en el año 2000, cuando había un gran debate en el país sobre la dolarización, en el 2001, cuando tuvimos un año de inflación alta, en el 2002, en que ya había beneficios de la dolarización, pero todavía había gente que debatía. La produce en el 2017, 17 años más tarde, cuando más del 90% del Ecuador la apoya. Ahí pone esta tesis de grado en que dice que esa medida equivale a las torturas de las dictaduras en el Cono Sur. ¿Cómo puede la justicia estar en esas manos? ¿Con qué criterio proceden? ¿Cómo pueden personas así juzgar actos de Estado de expresidentes de la República? ¿Con qué currículo? ¿Qué les debe el país? ¿Qué le han ofrecido? ¿Dónde está su hoja de servicio? Y cuando tienen que cumplir como jueces, porque ganaron concursos y se lo merecen, vea cómo se portan. O sea, de lo que dicen en los currículos y lo que ofrecen hacer a lo que hacen hay una gran diferencia. Doctor Yamil Maguad, ¿qué espera usted de como ha agotado todas las instancias en el país, incluso la Corte Constitucional? Usted va, dice, a la justicia internacional. ¿Qué espera? Y en el escenario que le atiendan, usted es partidario de un juicio de repetición contra estos jueces, porque en este país la Constitución existe pero no se aplica. Hay muchos casos en donde la Constitución, artículo 11, de las responsabilidades, habla de los juicios de repetición contra los responsables que cometan, en este caso, errores como los jueces de la Corte Constitucional. ¿Usted espera un pronunciamiento de la justicia internacional? ¿Va a ir a la Comisión Interamericana? ¿Qué espera usted? Las instancias son esas. Hay la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y luego la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, en San José. En el proceso hay lo que se llaman amicus curiae, se usa la palabra las palabras en latín, pero no son más que abogados de reconocido prestigio que ponen opiniones jurídicas para que el juez, en este caso la Corte Constitucional, pueda revisar esos criterios y pueda enriquecer su conocimiento. No me quieren oír a mí, el autor de las medidas, que tengo un libro de 1,400 páginas con mi equipo de gobierno explicando qué hicimos paso a paso, día a día. El libro más vendido en el Ecuador, bueno, eso no sirve, no me quieren oír. Oigan a otros abogados. ¿Sabe qué es lo que dijo el denunciante Granda? Los abogados vinculados con el poder político y con el poder económico del Ecuador, con los círculos. Y además la culpa la tienen los medios de comunicación. O sea, le echan la culpa al sistema, le echan la culpa a cualquier persona. La culpa es porque lo han invitado al doctor Maguad y lo tratan con respeto y parece que fuera un héroe. O sea, está mal que me entrevisten. Hasta eso está mal. Con esa lógica quieren manejar el país. Por eso es que van perdiendo elecciones una tras otra en varios países de América Latina. En definitiva... Entonces, perdón, sí, por favor. Conectando con la pregunta. Sí, yo espero que esas cortes se pronuncien, que por supuesto les exijan una reparación pública, que por supuesto observen sus conductas y el perjuicio enorme que me han causado, no solamente con esta última decisión, sino con todas las anteriores. Y por supuesto que tenga eso consecuencias para ellas. No puede la impunidad aplicarse a los jueces. Tienen que responder por sus actos
cuando no se ajustan a la ley. No es porque como piensan, no es que no tienen libertad, todo eso está bien, pero tienen que cumplir con la ley. Si se pasan por encima de la ley, son responsables. Para registro histórico, doctor Yamil Maguad, es evidente, más allá de los errores que como todo gobernante comete, todos como seres humanos, hay dos hechos para ese registro histórico que se le reconoce a usted: la firma de la paz con el Perú y la dolarización. Precisamente en discusión, quienes, como el presidente de la Corte Constitucional, cuestionó en su momento con un libro. Y lo otro, sí quiero hacerle una crítica constructiva por estos hechos. Él sabe quién mocionó los nombres de Richard Ortiz y Joel Escudero para que vayan a la Corte Constitucional para registro histórico. Gobierno de Guillermo Lasso, ministra de Gobierno, la doctora, una reconocida, respetable jurista, fue decana en la UDLA, la doctora Alexandra Vela. Eso dice el registro histórico. Esos jueces están por el auspicio de ese gobierno que llegaron a la Corte Constitucional. Quería hacer esa observación nada más. Doctor Yamil Maguad, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias. ¿Me permite un último comentario? Con gusto. Lo que usted acaba de decir. Adelante. Fíjese lo que pasó con Guillermo Lasso, es que aquí no se trata de que a uno nos caiga bien o mal el presidente. Se trata de que las personas que ejercen la presidencia toman actos de importancia histórica, decisiones dificilísimas. A todos los expresidentes nos ha tocado eso. Y las personas que vengan a juzgarnos deben tener un mínimo de entendimiento de las cosas. De lo contrario, imagínense lo que pasa. ¿Quién va a tomar decisiones después si es que jueces actuando así de este nivel van a hacer lo que hicieron? En el caso de Guillermo Lasso, el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, le quería seguir un juicio político. Llevaron el caso a la Corte Constitucional. Lo acusaron de haber firmado un decreto que no firmó él, firmó el presidente anterior. Y sin embargo dijeron que cabía el juicio político. Y el presidente Lasso comprendió que había votos en el Congreso que podían destituirlo y por eso llamó a la muerte cruzada. Entonces, la decisión tuvo esa consecuencia. Están jugando con el país. Están jugando con procesos que deben ser estables. Producen todos estos descalabros y no pasa nada. No puede ser que no pase nada. Entonces, más allá de que nos caiga bien o mal un presidente, los procedimientos deben respetarse si queremos salvar la institucionalidad del país, que sí la respaldaba y la defendía la Corte Constitucional anterior, antes de estas últimas apariciones que están terminando con el prestigio de la Corte y produciendo sentencias que son totalmente rechazables por razones políticas, porque son de izquierda y son antidolarizadores. Eso es todo. Bien. Y a mí, ¿qué es lo que no me perdonan? Lo han dicho siempre, empezando por el expresidente Correa. Adoptó la moneda del imperio, adoptó el dólar, terrible. Permitió que los aviones del imperio, con un convenio con el gobierno ecuatoriano, utilicen la base de Manta para combatir al narcotráfico. Todo es el tema del imperio, el capitalismo internacional. Con esos criterios se olvidan de la ley y no la aplican como se debe. Y por eso el país está como está. Luego del fin del convenio de la base de Manta que usted lo firmó con el canciller Benjamín Ortiz, año 99 al 2009, ahí es el reflejo de cómo el Ecuador está ahora con el narcotráfico que fluye en nuestro territorio. Muchas gracias, doctor Yamil Maguad, por atender a la revista de Opinión Democracia. Quedo muy agradecido por esta oportunidad. Muy amable. 7:49 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Tenemos previsto un debate sobre la evaluación del año político y las proyecciones para el 2026. Invitados, el economista Juan Rivadeneira, analista político, y el doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia.
Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la